de San Miguel, escondido entre pasajes tranquilos y casas antiguas, existe un lugar donde el tiempo no avanza. Un lugar que guarda más de un siglo de historia. Estas son las cavas Concha y Toro, uno de los secretos patrimoniales mejor guardados del sur de Santiago. A finales del siglo XIX, cuando la comuna aún pertenecía a las antiguas chacras de Suercasó, la familia Concha y Toro adquirió estas tierras para la producción de sus vinos. Aquí, antes de que existiera la ciudad moderna, se excavaron túneles subterráneos destinados a almacenar barricas de vino, aprovechando la temperatura natural del subsuelo. Estas cavas formaban parte del sistema productivo que abasteció a la viña en su periodo de expansión. Eran estructuras estratégicas, túneles de ladrillo y piedra, construidos con técnicas tradicionales, pensadas para mantener la humedad constante y proteger el vino del calor santiaguino. En estas galerías se guardaban vinos en proceso de guarda. Barricas alineadas a ambos costados formaban pasillos estrechos, y el aroma a madera y fermentación impregnaba cada rincón. Durante décadas, trabajadores entraban con lámparas de parafina para revisar el estado de los vinos, y muchos afirmaban sentir que no estaban solos. Con los años surgieron relatos. Vecinos afirmaban escuchar pasos, voces o ver sombras moviéndose entre los arcos. Muchos creen que este lugar conserva energía de quienes trabajaron aquí. Otros hablan de ecos del pasado que quedaron atrapados en la piedra. Lo que es seguro es que bajo tierra las historias nunca están completamente dormidas. Hoy, recorrer las cavas Concha y Toro es adentrarse en un túnel del tiempo, desde los días en que San Miguel era una hacienda productora de vino, hasta los relatos que aún susurran en la oscuridad. Bueno, muchachos, y lo prometido es deuda, estamos acá entrando a las ex cavas Concha y Toro con mi querido colega, amigo Carlitos. Y oye, ya de fondo se ve un poco tétrica la cosa. Sí. Mucha oscuridad, ¿verdad? Sí. Ahora, mira los ladrillos y el cielo de donde vamos a ingresar. Estamos a 5 metros de profundidad. 5 metros de profundidad. Oye, esto me parece que son ladrillos artesanales, ¿verdad? Sí. Sí, son ladrillos artesanales. Y está pegado con la misma técnica que se ocupó para pegar el puente de Calicanto. Ah, o sea... Oye, tenías razón, porque esto tiene más de 160 años de antigüedad. ¿Cuántos terremotos no hemos pasado? Y sigue intacto, ¿no? No se ha derrumbado nada. No se ha derrumbado nada, sigue todo perfecto. Se conserva la estructura. Ya se ven ahí en la camarita, miren, barricas de fondo. También Lo se único ve que tenemos es parte del deterioro del tiempo, que esto es inevitable en cualquier tipo de construcción antigua que no tiene una mantención más acabada, pero puertas que se han mantenido. Esto parece, Carlitos, que es como puertas de roble, igual, Sí. al igual que las barricas. Al igual que las barricas, la primera madera que se trajo para trabajar acá en las cavas era roble francés. No. Ahora, ¿por qué francés? Y creo que nos vamos a adelantar a lo mejor en una parte de la historia, pero que va a hacer eco con lo que estamos viendo, ¿Ya? que es la estructura francesa. ¿Por qué Francia? Porque de allá viene la mejor producción de vino, me imagino, en esos tiempos. Exacto, ¿no? en ese tiempo Francia era potencia vitivinícola, entonces Melchor, ¿qué hizo? Mi suegro tiene una viña, mis otros tíos tienen viña, mis primos tienen viña, ¿cómo yo me diferencio de ellos? Claro. ¿Qué hizo? Trajo arquitecto francés, enólogos franceses, cepas de uva desde Francia y la madera también. Tengo entendido que estas cavas también las mandó a construir, o en realidad el arquitecto que las construyó fue el famosísimo Émile Doyer, que en este momento van a estar viendo una foto ahí de él. ¿Y quién era Émile Doyer? Destacado arquitecto, o sea, muchas obras de la época le pertenecen a él, es uno de los arquitectos, yo diría que más connotados de los que podemos hablar en esos años. Maravilloso. Mira esto, 1600 litros. lo que quiere decir que era la capacidad de estas cavas que son más, o sea, barricas, perdón, que son más pequeñitas que otras que vamos a ver más adelante. Y dentro, ¿te acuerdas, Carlitos, que nosotros siempre anunciamos que dentro de las barricas, si tú levantas este acerrín, todavía hay vestigios de azúcar? Sí, son, mira, sobre todo las que son de 5000 litros, como son más amplias, cuando tú alumbras con la linterna puedes ver pequeñas cristalizaciones. Se ven como pequeñas estrellas dentro de
de las barricas, y eso es cristalización de azúcar que se impregnó en la madera por todos los años de su uso, manteniendo estas cepas que muchas tenían un azúcar de forma natural y que se fue incrustando en la madera y se conserva hasta el día de hoy como detalle que no ha muerto y que se conserva ahí muy apegado a la madera. Oye, mira la oscuridad de este lugar. Sí. Me imagino que esto debe haber estado en su momento lleno de Llenísimo. estas barricas, llenísimo de estas barricas, pero... Mira, estos de acá hacen 5.000 litros. Si hacen la comparación conmigo, comparado que no están a nivel de piso, pero son por lo menos de 1,70 m de diámetro. 5.000 litros, o sea, para partir el carrete en la noche. Esta te dura una barrica, yo creo que unas 2 horas, ¿o no? ¿Cuántos dais por litro? ¡Claro! Oye, qué increíble, Sí, mira. imagínate, esto tiene que haber estado en su momento iluminado por antorcha. Maravilloso. Lo tétrico que tiene que haber sido. Sí. Oye, y de ahí tengo entendido que nace una de las leyendas del Casillero del Diablo por Melchor Conchitoro, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Vamos a llegar allá, pero ¿qué te parece si le comentamos a la gente de dónde venían estas tierras? Y ahora nos vamos a teletransportar y vamos a aparecer mostrando la imagen de uno de los fundadores o del fundador de la viña Subercaseaux. Nos vemos. Nos vemos. Y así es la magia de YouTube. Estamos frente a don Ramón Subercaseaux Mercado, fundador de la viña Subercaseaux y más tarde Viña Concha y Toro. Acá al ladito está Melchor Concha y Toro junto a su amada esposa doña Emiliana Subercaseaux y sus 2 hijos. ¿Qué tenemos acá? Tras años de esfuerzo de Ramón Subercaseaux y el aporte de enólogos franceses, tal cual como dijiste tú, mi querido amigo, en 1860 surge la viña Subercaseaux. Posteriormente su hija Emiliana se casa con don Melchor Concha y Toro, que están viendo ahí en la imagen, dando origen a la viña del mismo nombre, con la herencia de Emiliana. ¿Qué tenemos acá? El primer terreno de la viña Subercaseaux, más tarde viña Concha y Toro. Bodegas, casa familiar Subercaseaux Vicuña y casa familiar Valdés Subercaseaux. Oye, Mira, Carlitos, pero... esto es donde actualmente está el Jumbo El Llano. Ya. Lo que quiere decir que esta parte de acá, que se ve pequeñita, es la gran estructura de la Casa de la Cultura de San Miguel. Claro. Que es esa casa patronal hermosa que uno ve, era la casa de la servidumbre de la familia. De los trabajadores, de todo ello. La familia estaba acá, es lo que es actualmente el Jumbo. Entonces, pegado a ello estaba la casa donde vivía gran parte de la servidumbre, y aparte está la cava Fray Pedro, que funcionaba como, por llamarlo de alguna forma, el refrigerador de la familia, la despensa. ¿Esa es donde se hacen los eventos actualmente? Sí, que es una cava muy hermosa, ha sido restaurada hasta para fines culturales, Maravilloso. pero en su momento era como la alacena de la familia, Claro. la bodega para poder guardar alimentos, ya que al estar bajo tierra tienes esto de que está un poco más frío y da opciones óptimas para la conservación de los alimentos, de los vinos incluso. Oye, se están escuchando hartos ruidos, no sé si ustedes en sus casas pueden escuchar. Sí, Pero hay demasiados pasos para tomar en cuenta que estamos solos. antes de iniciar, bueno, la pesquisa sobrenatural, la investigación paranormal, hay que recordar que no todos, mis queridos amigos, es fantasmas. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros, si apuntamos con la camarita acá, detrás de este muro están los estacionamientos de la torre de acá al ladito. Sí. Y acá arriba nosotros estamos sobre el jardín. Entonces hay mucho tránsito. Y todos los pasos que se escuchan es porque la gente está caminando acá arriba. También pasan con sus carritos, pasan los niños jugando. Entonces no todo es... No todo es sobrenatural. Es sobrenatural. Pero continuamos con la historia porque, oye, a mí me gusta la historia, es súper interesante. Mira esta foto. Así se veían en su momento Maravilloso. las cavas, llenas de barricas donde se estaba madurando y conservando el vino. Mira, pues, y tenemos las bodegas de la viña Concha y Toro en San Miguel en 1860. Son una de las últimas 6 grandes cavas enterradas, remanentes en la provincia de Santiago, y son las segundas más antiguas. Tengo entendido que las primeras son las de Teresa Vial, unas cavas que claramente tienen su dueño, pero es muy similar a estas, les llamaban las cavas hermanas. Actualmente están digámoslo así, en funcionamiento, o sea, el terreno sigue en funcionamiento, no tiene un origen comercial, sino que está resguardado, ¿ya? Pero era muy similar a esto. Ahora,
Este señor, don Ramón Subercaseaux, yo creo que tiene su origen también allá en La Serena, ¿ya? En La Serena, y tiene un pasar bastante importante porque dentro de su biografía hablaba de que para los tiempos de la colonia él perdió mucha de su fortuna, mucha de su riqueza, se las expropiaron, pero tuvo un golpe de suerte cuando conoció a Juan de Dios Carmona, y aquí estamos hablando de este señor. Acá al lado está Bernardo Higgins, que fue el segundo dueño. ¿Por qué están juntos? Porque don Ramón Subercaseaux era amigo del albacea de la fortuna de don Bernardo Higgins. Y don Bernardo Higgins en el año 1818 tiene que abdicar al cargo de director supremo, hace ese juramento, yo creo ese cuadro que todos hemos visto donde abre su chaqueta y aquí está mi pecho, vengan los traidores. Sí. Pero al final termina yéndose al Perú, exiliado, y es allá, de forma notarial, que el año 1821 él vende esta parcela, por decirle de alguna forma, porque eran haciendas en ese caso. Sí. Era una hacienda que va desde la calle Isabel Riquelme hasta San Bernardo, o sea... ¿Qué? ¿Hasta San Bernardo? Sí, no era una parcelita de agrado, eran por lo menos 6 comunas de extensión. ¿Cómo te verías siendo dueño de una de esas? No alcanzo el subsidio todavía. Hasta San Bernardo, pues. Esa era la extensión de la tierra que él le vende a Ramón Subercaseaux, que es lo que después se conoce como la Hacienda del Llano. Claro. Oye, pero hay algo súper importante. Sí. Hay algo súper importante, mi querido amigo, porque el pasar de este caballero, una vez que erradica su fortuna en los puertos de Valparaíso, de aquí se traslada para este lugar que ya no tenía ni nombre, me acuerdo. Ojalá no me esté equivocando, si me equivoco, corríjanme, mis queridos amigos. Pero el tema está en que una vez que se sigue desarrollando esta historia, también se desarrolla una historia de un supuesto pacto con el diablo. Sí, mira, las tierras tienen la connotación que siempre se les conoció como el llano. Sin nombre, sin apellido, era el llano. ¿Por qué? Porque las características geográficas, esto era un llano. Correcto. O sea, una planicie, un terreno que no tenía mayores virtudes, por decirlo de alguna forma, salvo la extensión de tierra. ¿Ya? Y como tú dijiste, don Ramón Subercaseaux tuvo una estrepitosa pasada en su vida empresarial. Recordemos que también fue diplomático. Correcto. Y político de la época. Tuvo alto y bajo con su fortuna, pero después se logra solventar, como bien tú dijiste, en Valparaíso. Él se hace partícipe del negocio del ferrocarril Santiago-Valparaíso, lo que hace que su fortuna aumente y ya se cimente. Se genera ya esto de que a él empieza a tener mayor solvencia y ya una comodidad que le da la opción de venir y comprar esto en 1821. Pero no solamente compra aquí en el llano. ¿Y a dónde en este sector? No me digan que va a Pirque. Obviamente, ¿dónde más? Las tierras de Pirque, que pertenecen a una familia, son donde en gran parte se cultivaron y plantaron las viñas para la producción del vino. Recordemos que donde estamos nosotros son cavas de guarda. Claro. Mucha gente a veces cuando uno habla de las cavas se imagina que acá estaban los parrones arriba. Y no es así, estos son lugares de guarda de vino. Claro. Donde se fermentaba. Ponele que por adorno de la casa pueden haber habido un par de parrones, pero la producción de vino, el fuerte de la producción vitivinícola viene de Pirque. Claro. Pero no siempre esas tierras fueron prósperas. ¿Cómo eso? Sí, cuenta la leyenda, y aquí nos vamos adentrando a uno de los mitos del folclore chileno. Espérate, deja apuntar para acá adentro. Después vamos a apagar las luces. ¿Qué cuenta esa leyenda? Mira, la leyenda parte porque don Ramón se da cuenta de que pese a tener el río Maipo cerca, sus tierras en Pirque eran áridas. Y no había una fuente de agua natural que regara esas tierras. Por lo tanto, muchos dicen que lo vieron en el sector de la plaza de Pirque, donde actualmente está el Cristo Negro, que después vamos a hacer referencia a él, paseándose con un hombre clásico del folclore chileno. No me digan que este típico hombre con gorro, con un sombrero de época, dientes de oro, un bastón y estos comabrigos clase victorianos larguísimos. Exacto. Y los ojos rojos. Los ojos rojos. Claro, estos ojos como encendidos en llama, esa risa brillante de oro,
el clásico sombrero de copa que caracteriza a la elegancia del diablo en Chile. Ya. Porque si tú te fijas en el folclore chileno, Ya. la figura del diablo siempre es muy elegante. Maravilloso. Entonces tienes a don Ramón Subercaseaux, vestido probablemente de forma similar, ya que era aristócrata de la época, Sí. y lo ven con esta persona caminando cerca de donde está el río Maipo. Está la plaza que posteriormente va a tener al Cristo Negro, y se dice que don Ramón le solicita a este ser, al diablo, que le dé agua a sus tierras. Ah, él quería tener un sistema de regadío. Exacto, porque sus tierras, pese a que el río estaba cerca, no tenían forma de regado natural. Contemplemos que la hacienda allá también tiene que haber sido de gran extensión, y Sí. si no tenías con qué regarla, sobre todo si iba a plantar uva, tenías que tener agua. Y esos son los terrenos donde actualmente creo que está la viña Concha y Toro. Exacto. ¿Y qué pasó después? El diablo, Se yo dice, creo que... obviamente, el diablo, para poder sellar el trato, lo hizo de una manera muy rural, campestre y física. Se dice que el diablo lanzó un chuzo al río. Ah, Y cuando el chuzo cae en una de estas piedras que están en la orilla del río, el río se divide y sale un brazo que va hacia las tierras de don Ramón Subercaseaux. y eso tiene un nombre, me imagino. Actualmente se le conoce como el canal La Sirena. Ah, ya, pero eso es una realidad, eso Sí, existe. ese canal existe. Ya. ¿Cómo se creó ese canal? Es lo que es discutible. ¿Habrá sido el diablo? ¿Estará todavía el chuzo ahí? ¿Habrá vestigio de que cayó un golpe dado por el mismísimo diablo? Oye, si llegaron a este punto del video, coméntenos en la caja si es que quieren que uno de estos días vayamos a buscar ese famoso chuzo allá en la plaza del Cristo Negro. Lo vamos a estar leyendo. Vamos a tener que comprarnos un detector de metales para... Lo vamos a hacer, coméntenos. Pero una vez que se sella el pacto, entonces se inicia toda esta construcción, todo lo demás. Pusieron, yo creo, el diablo debe haber puesto a trabajar a sus hombres. Y bueno, me imagino que también debe haber crecido la producción de este caballero. Yo creo que también debe haber aumentado su fortuna. Y era muy normal Sí. que la gente de esa época, estamos hablando de los años 1800, cuando veían que una persona era bastante adinerada o que le estaba yendo muy bien, Lo más siempre clásico- atribuían a un pacto con el diablo. Lo más clásico era decir que había un pacto con el diablo. Actualmente, cuando tú tienes un vecino y de repente del día a la mañana ves que se compró el último Camaro, que hizo segundo piso, ampliaciones, fotos vacacionando en el extranjero, ¿uno qué dice? Es la clásica. Este Sí. debe estar de narco. No, Sí, está vendiendo algo, es sospechoso. sí. Pero antiguamente no se decía eso. Antiguamente tú qué decías, algo hizo. Sí. Y ese algo siempre era un pacto con el diablo. Era el diablo quien te daba fortuna. Tienes que pensar igual que el 80 al 90% de la población chilena era cristiana, católica, entonces... Y supersticiosa. Pero ni que te conté. O sea, Súmale, andar por estos túneles hacia adentro oscuros y era imposible, era no, imposible. imagínate los alumbrados con antorcha en esa época. Entonces imagínate, la gente empieza a ver, le está yendo bien, tiene más hijos, su fortuna crece, lo ves que está metido en política, que está dentro de los negocios grandes de la nación y que está adquiriendo tierras. Obviamente te da para sospechar de, oye, ¿cómo tan exitoso? No. Oye, no se dieron cuenta acá en sus casas, pero ya encendí la visión nocturna porque está muy oscuro y así Carlitos se puede ver mejor. Yo estoy en la cámara, estoy viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Fíjense, muchachos, ahí le di más Hacia el fondo, que profundidad. para nosotros se ve oscurísimo. De hecho, ya adelantándote un par de pasos, es difícil poder ver. Nosotros que ya conocemos la cama sabemos que por el medio Se podemos puede transitar. sin tener un accidente. Ahora, Emiliana conoce a un joven Melchor Concha y Toro, abogado, también estaba metido en la política. Recordemos que todas estas familias son círculos cerrados, no se mueven a conocer gente nueva. Correcto. Son aristócratas, entonces vienen de un periodo que estábamos gobernados antes de la independencia por monarquía. Claro. Los círculos seguían siendo los mismos, cambiábamos de señor. Pasamos de tener rey a tener director supremo, pero aún así las familias se seguían comportando de la misma manera. Claro.
Así que, dentro de estas mismas familias, la familia Subercaseaux se une por matrimonio de Emiliana con Melchor Concha y Toro, o sea, la familia Concha y Toro. Y ahí yo creo que tú tienes un dato que es muy importante de uno de los ancestros de Melchor Concha y Toro. Ah, es maravilloso porque estas familias también tienen un linaje de sangre, la sangre por parte materna de Melchor Concha y Toro, para que ustedes sepan, mis queridos amigos, era la nieta del mismísimo conde de la Conquista, que ahora va a estar apareciendo aquí abajito, el señor Mateo de Toro Zambrano. ¿Por qué? Porque recuerden que él oficializó la primera Junta Nacional de Gobierno en el año 1810. Entonces era un linaje bastante importante, o sea, no era cualquier tipo de familias común y corriente, sino que venían de estas familias de mucho poder, que eran familias de renombre. Y ahora voy a apagar un poquito el leche para que ustedes vean que estamos con una luz roja bastante potente. Carlitos allá de fondo y mira. Sí. ¿Cómo se ve? Carlitos allá de fondo y mira. Sí. ¿Cómo se ve? Carlitos allá de fondo y mira. Sí. ¿Cómo se ve hacia el fondo la cava? Es incitante al miedo, por lo menos. ¿Sabes lo que me imagino, Carlos? Es que yo creo que por este tipo de panorama, es que en esos tiempos, yo me imagino que todo esto de acá a los costados estaba lleno de barricas, antorchas, y seguramente se veían sombras y se escuchaban ruidos. Y esa es una de las causales. ¿Y se vio tu sombra? ¿Sí? Imagínate todo esto, como te dije antes, alumbrado por antorchas, por lámparas de aceite, con mucha madera aquí adentro que crujía. Y de ahí nace esta famosa leyenda que corresponde a nuestro folclore chileno, el casillero del diablo, donde a Melchor Concha y Toro le llegan los rumores de que en sus bodegas se escuchaban ruidos, se veían sombras como la de Carlitos. Y él no tenía ningún problema, dijo, estoy de acuerdo, pero cuando ya empezó a quedar la embarrada, fue cuando le dijeron, patrón, ¿sabe qué? Le están robando sus vinos. La mejor guarda, la mejor cosecha. Y él no halló mejor opción de que les dijo a todos sus trabajadores, oye, yo sé que me están robando el vino, yo sé también que me dijeron que se ven sombras y se escuchan ruidos en estas bodegas. Pero antes de eso mandé a guardar toda mi producción a una especie de casillero y le puse unas rejas de hierro. Ahora, Carlos, muchos dicen, y esto es un dato bastante anecdótico, porque la leyenda, digámoslo así por línea cronológica, debiese haber empezado acá. De hecho, en algunos escritos dice que en este espacio existió un famoso casillero donde se guardó esa reserva. Y después, cuando Melchor termina su discurso diciéndole que el mismísimo demonio les custodiaba toda esa reserva, esa guarda, ningún trabajador le quiso robar más, porque al ser prácticamente la población en un 80 al 90% católica cristiana y muy supersticiosa, no quisieron robarle ni un vino más al viejo, y nace esta famosa leyenda del casillero del diablo, en donde, bueno, habrá sido real que partió acá, nace en este espacio, todo calza, porque por fecha nosotros estábamos conversando con el Carlos y claro, de hecho es favorable que hayamos mostrado el mapa de las casas, sí, donde nos muestra el mapa del que está el Jumbo, que es la casa patronal, esa es la casa donde vivió Ramón Subercaseaux, posteriormente vive Emiliana y Melchor. Entonces estas cavas eran lo más cercano a la casa patronal. Recordemos que no existían estos departamentos ni locales entre medio, todo esto era el mismo fondo, por lo tanto estas cavas estaban conectadas hacia la casa patronal. ¿Dónde tendrían que estar tus mejores vinos si tú fueras el dueño de una cava? Al lado de tu casa. Porque es donde tú celebras tus fiestas, tus reuniones con tus amigos, con diplomáticos. De hecho se dice, Carlitos, que en 1850 Ramón Subercaseaux Mercado levanta la candidatura de Manuel Montt. Imagínate. Entonces es algo completamente importante.
O sea, si tú vas a tener una producción de vinos, tus mejores vinos los quieres conservar cerca tuyo. Sí. Si aquí tienes la maduración del vino, tus mejores botellas, ¿dónde las vas a dejar? Cerca de tu casa. Por lo tanto, tienen que haber estado acá esa selección estrella, que era la mejor cosecha que él tenía, que reservaba para uso exclusivo y consumo de su familia, para hacer a lo mejor regalos a sus amigos. Obviamente tiene que haber estado aquí cerca. Por lo tanto, cuando empiezan a robarle los vinos, que eran de su mejor producción, porque no era tampoco que le robaran, ya por último, lo último que los conchitos que quedaron en las barricas, ¿no? Le empiezan a robar vinos embotellados de buena calidad, los que él ocupaba. Entonces, claramente, el hacer correr el rumor de que el diablo custodiaba sus cavas, que el diablo estaba en ese casillero, fue lo que, uno, le ayudó a mantener que nunca más le robaran. Segundo, si yo hubiera vivido en esa época y estoy aquí abajo y me dicen que el diablo está acá, le creo. Recordemos que para esa época las narraciones del diablo eran cotidianas. Sí. Tú salías a tu casa en la noche en el campo y crujía algo, pasó el diablo, Y más en el campo. pasó un fantasma. Y esta era zona rural. Recordemos que Santiago, como vimos delante en el mapa, era un sector muy pequeño, reducido. Entonces, todo esto era la ruralidad de ese tiempo. No, maravilloso. Entonces, las narraciones del diablo eran muy comunes. No era una figura que, como ahora, para nosotros es graciosa o inverosímil. En esos tiempos, las narraciones del diablo eran pan de todos los días. Sí. El diablo convivía contigo. No. Entonces, que te dijeran que aquí estaba y que cuidaba el vino porque habías hecho un trato y lo compartías con él. Puedes querer robarle a tu jefe, pero ¿le vas a querer robar al diablo? Imposible. No, porque después me voy a ir a tirar las patas en la noche. Pues. Sí, porque va a ir a reclamar que le estás quitando lo suyo, entonces... Qué maravilloso. Hoy este espacio es increíble. Increíble. Es bonito conocer la historia de este lugar. Es bonito también observarlo. Es bonito también apreciarlo. Miren acá donde dejaron este espacio, la inmobiliaria, para que para que nosotros lo podemos visitar y observar también esa especie de chorreo de jugo de uva, donde acá también se dice que se practicaba mucho la pisa de uva. Ahora, ¿dónde están esos registros? Aquí, pues, acompáñenos porque todavía queda un vestigio de un tamborcito bastante bonito, bastante importante. Fíjense. Ahí está. Concha y Toro. Recordemos que en estos tambores, quienes efectuaban la labor de pisa de uva eran mujeres y niños. ¿Por qué? No por un tema machista, ni de que vamos a aprovecharnos de los niños, sino porque aquí viene el mejor ejemplo. Los hombres somos más pesados. Por lo tanto, cuando tú te subes a pisar la uva, la maltratas y la dañas. Efectivamente. Y lo ideal es que eso no suceda. Por lo tanto, quienes realizaban esta labor de mejor manera, mujeres y niños. Ellos se dedicaban aquí a hacer esa pequeña ceremonia que era muy llamativa para el público también, de ver a la gente pisando la uva. Después caía el juguito, se hacía la recolección. Era también parte del folclore propio de una viña, el mostrar estos procesos que se hacían. ¿Hay activación acá, Carlos? Sí.